Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, le llama Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había allí algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacob el menor, y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Hemos estado estudiando el libro de Marcos en estos días, y hemos ido avanzando ya casi para llegar al final. Y hemos visto en el transcurso del libro, hemos aprendido que Jesús está enseñando y predicando la palabra de Dios, la palabra de verdad, la palabra de justicia, y que los grupos se levantan en contra de Dios, los grupos que están en contra de la palabra del Señor, desde los fariseos, los saduceos, los mismos herodianos y todos aquellos que se oponen a la palabra del Señor, incluso gente que le seguía por multitudes que le daban la bienvenida, la entrada triunfal en el momento que entra Jesús a Jerusalén con el burrito. Y esa misma gente que por un momento expresa que está al lado de Jesús, que son los mismos que están al final gritando, crucifícale, todos aquellos se han opuesto a la verdad de la palabra de Dios. Incluso mucha gente de los que le seguían solamente porque les daba de comer. Y había grupos que sí seguían a Jesús, pero entre ellos usted observa que Jesús denota que no todo aquel que le seguía era de fe y era de estar creyendo a lo que él predicaba. Algunas veces le dijo a los que le seguían, ¿por qué me seguís? Porque os di de comer en el desierto pan, porque les di de comer pescado, pero no miran las obras de Dios, no miran las maravillas de Dios, referidas a la doctrina, a la palabra del Señor. Otra vez, como cuando la mujer que sanó del flujo de sangre, que hace Jesús, hace un milagro delante de toda la multitud y pregunta, ¿quién me tocó? ¿Quién me ha tocado? Porque no toda la multitud venía con fe detrás de él. Y al decir eso, él está expresando, cuando aquella mujer confiesa lo que ha hecho, le dice, mujer, grande es tu fe te ha sanado. Hoy en día, ¿cuánta gente sigue a Jesús, pero sin un propósito de entender la voluntad de Dios, de aprender de la palabra de Dios, sino por algo? Quieren un milagro, quieren algo, quieren prosperidad, quieren otras cosas, pero no son de fe para acercarse a Dios, ni siquiera por la salvación. Lo más grandioso que podemos adquirir en esta vida, que Dios nos puede dar, que es la salvación, mucha gente no le tiene en cuenta tan grande premio, prefiere cosas terrenales en esta vida y busca a Jesús por muchas otras cosas. Pero todo esto Jesús está lidiando contra todos aquellos que se oponen contra la palabra del Señor. Y es entregado por los mismos líderes espirituales a los romanos, por quienes es maltratado, es escupido, es azotado, es coronado con una corona de espinas y con un palo le golpean la cabeza como a un maligno. Lo avergüenzan, lo escupen, lo desnudan. Entonces Jesús es llevado hasta el final, no para ser coronado como un rey, que alguien que ellos creían que iba a ser, tomar el poder, tomar la autoridad, sino que es llevado a ese lugar de castigo y de sufrimiento, como si hubiera sido un hombre condenado, un hombre que estuviera maldito. Pero sin embargo, vemos que lo que se está cumpliendo es lo que estaba escrito en la palabra del Señor acerca de él, para corroborar claramente que Jesús es el Mesías.
y que no hay otro. Si había 100 profecías acerca de Jesús, y si solamente cumplía con 99, simplemente Él no era el Mesías. Pero que vemos acá en la Escritura, que está cumpliendo al 100% todas las profecías que hablaban acerca del verdadero Mesías. Queremos entonces, vamos a estudiar en estos pocos versos que nos habla, y hay mucha profundidad como para explicarlo en 30 minutos, pero vamos a mirar ciertas partes. Por ejemplo, vemos en el número 1, en el primer verso que leímos, dice que cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Vamos a estudiar este evento, que fue un evento fuera de lo natural, fue algo sobrenatural lo que sucedió en ese momento. Desde la hora sexta hasta la hora novena, está hablando de 3 horas de oscuridad. 7, 6, 7, 8 y 9, 3 horas. Y una profunda y densa oscuridad que se está llevando a cabo en el momento de que Jesús va a morir en la cruz. En ese momento Dios nos está mandando un mensaje a través de ese evento, y no solamente hubo tinieblas, dice que hubo un gran terremoto que sacudió toda la ciudad. Hubo otros más eventos, como dice, que se abrieron los sepulcros de muchos justos y se presentaron ante sus seres queridos. Voy a explicar todo eso, porque hay mucha profundidad en el tema que estamos viendo hoy, pero voy a resaltar algo de los que más puedo yo explicar, Y vemos que esa oscuridad estaba ahí por 3 largas horas, que cualquiera podía decir, bueno, esto no es un eclipse. Un eclipse por muy largo se lleva minutos, ¿no? En ese día tampoco podían decir es no hay luna nueva o no hay luna, está oscuro, pero ¿qué hora era? Era alrededor del mediodía, cuando es la hora sexta. De ahí en adelante, a partir de las 12 en adelante, está ahí ese eclipse. Y a las 3 en punto el Señor Jesús muere después de estar 6 horas colgado en esa cruz. Pero son 3 horas de oscuridad. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué se relaciona a la oscuridad? La oscuridad se relaciona como algo que es el pecado y el juicio de Dios, o el castigo de Dios hacia el pecado. ¿Sí? En primera vemos entonces que hay una oscuridad densa que es algo sobrenatural. Dios nos va a hacer entender o conocer cosas por lo visible, por lo natural, y cosas de lo espiritual. ¿Sí? Alguien dijo, en el nacimiento de Dios o del Hijo de Dios hubo gran claridad, ¿no? ¿Sí? ¿Se recuerdan cuando los ángeles le hablan a los pastores? Hay un gran resplandor. ¿Y cuál es el anuncio de los ángeles? Alegraos, alegraos, porque hoy ha nacido en la casa de David un Salvador. Regocijaos. Y hay un gran resplandor, hay una gran luz, que es lo que está simbolizando. Gran luz ha venido a este mundo. Y en su nacimiento del Hijo de Dios hay una gran luz, aunque nace a medianoche. Y en su muerte, aunque él muere a mediodía o a las 3 de la tarde, hay una gran oscuridad. Note el contraste. Viene la luz a este mundo, pero cuando él sale, lo que Dios refleja es que hay un castigo al pecado, un castigo, lo que está simbolizando esa oscuridad, esas tinieblas. Que el juicio de Dios se revela para condenar todo pecado, todo mal que los hombres hemos vivido y hemos hecho contra Dios. Así es que tenemos ahí un gran evento que Dios nos está mostrando. ¿Qué es lo que Dios quería mostrar muchas veces con la oscuridad? Como dije, que se asocia con el pecado, la ira de Dios contra el pecado. En Mateo dice, serán arrojados aquellos que no conocieron al Señor, aquellos que vivieron sin Dios. ¿Dónde serán arrojados? Dice, las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Fíjese lo que es la relación de la oscuridad en el evento que sucede cuando Jesús está muriendo. Mateo y muchos versos de la Biblia nos enseña que todos aquellos que serán condenados serán echados, arrojados, destinados a un lugar eterno de oscuridad, de pavor, de terror, de desesperación, donde no hay más luz.
Es un lugar totalmente sin Dios, porque Dios es luz. Y donde no está Dios, no hay luz. Eso semeja a la oscuridad. Un lugar indeseable, un lugar donde la Biblia dice que será el lloro y el crujir de dientes. Así es que vemos ahí que cuando está sucediendo esto es como cuando Dios juzgó. ¿Se recuerdan las plagas de Egipto? 10 plagas, ¿no? Antes de la 10ª plaga, Dios manda un juicio a Egipto por cuanto no quieren arrepentirse, no quieren retenerse de su forma de vida y hostigar al pueblo de Dios. Dios manda una densa oscuridad, la cual dice en la Biblia que cubrió toda Egipto. Todo lo que era Egipto fue cubierto por la densa oscuridad. Ahora podemos ver ahí que probablemente esa oscuridad que se dio en el lapso de 3 horas cuando estaba Jesús ahí en la cruz, probablemente no fue a nivel mundial, pero sí al pueblo de Israel, al Estado o al país de Israel, como queramos decirlo. Toda esa oscuridad nos está mostrando el juicio por el cual Dios estaba en ese momento mostrando la oscuridad que estaba sucediendo en ese momento. Por lo menos fue todo Israel como sucedió en todo Egipto. A lo cual, ¿qué acontece después de las 10 plagas? ¿Y qué acontece después de que el Señor va a matar el primogénito como última plaga? ¿Qué sucede? Que es ahí cuando se establece la Pascua para que todo aquel que tome un cordero y manche las puertas, los dinteles de la puerta, sea rociado como un símbolo de Cristo, la sangre de Cristo. Y todo aquel que ponga en los dinteles de su casa la sangre de aquellos corderitos, el ángel de la muerte pasaría de largo, porque sería como una identidad de los hijos de Dios que son cubiertos por la sangre de ese cordero que simbolizaba a Cristo, para los que hoy en día tienen esa sangre rociada en su vida por la fe, por la salvación que han tenido también por medio de Cristo Jesús. Bueno, es ahí como empieza entonces lo que es la Pascua. Lo cual sucedió que cuando iban a sacrificar el cordero, dice la Escritura que era entre las 2 tardes. En medio de las 2 tardes. Que era el horario de cuál? De las 3 de las tardes exactamente. A las 3 p.m. era en medio de las 2 tardes. ¿Y qué sucedió cuando Cristo está en la cruz? ¿Qué sucedió cuando el Cordero de Dios está en la cruz? ¿En qué momento murió el Cordero, como dijo el profeta Juan el Bautista? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿En qué momento es el día que se está celebrando la Pascua? ¿Y en qué momento está muriendo? Precisamente entre las 2 tardes, a las 3 de la tarde, está ya el Cordero de Dios, está en la cruz colgado y dando su vida en rescate por todos los pecadores que habrían de creer en Él. Coincide, ¿ve cómo coincide esa tiniebla? Y coincide la Pascua y ¿cómo es? Coincide el Cordero que estaba celebrándose en la Pascua en el tiempo como una sombra, pero ahora es Cristo, el Cordero de Dios, que está allí muriendo por toda la humanidad. Y más bien por todos los que creyeran en el Evangelio. Así que mientras vemos que está muriendo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, está sucediendo un evento extraordinario, totalmente no común. ¿Sí? ¿Qué nos está enseñando la Escritura? Que Él está padeciendo ahí, pero está padeciendo no solamente por padecer, sino que Él es nuestro sustituto. Allí estaba Jesús recibiendo en nuestro lugar todo el peso de la ira de Dios que merecen nuestros pecados. ¿Saben por qué? Para que nosotros podamos ser absueltos, libres en el día del tribunal para con Dios. Por eso está Jesús ahí en esa cruz, por eso está muriendo, por tu culpa, por los pecados de toda la humanidad. Jesús está muriendo en la cruz para cuando te presentes ante Dios, que eres absuelto, que eres libre de toda condenación. No haya juicio en contra de tu pecado, sino que haya ese regalo de la salvación y de la vida eterna, no solamente por ti,
sino por millones y millones de seres humanos que han de creer y han creído en el Señor Jesús. En ese momento lo que está aconteciendo es que Jesús, en el momento que está en su punto cercano ya a morir, lo que él está sufriendo es millones, así como millones y millones de personas creerán en él. Está sufriendo millones y millones de infiernos en el mismo momento. Millones y millones, porque es Dios quien está juzgando todo juicio contra el pecado y contra la maldad. Y Jesús está llevando en sí, en su cuerpo, todo el castigo, todo el juicio justo de Dios, para que todos los que vayan a creer no tengan que ir más a ese lugar de oscuridad y a ese lugar de condenación. Veamos nuevamente en el libro de Marcos. Cuando estaba allí en el verso 34, veamos ahí el momento en que Jesús queda solo, en que Jesús está pagando el precio justo, alto, que era la demanda de Dios, porque Dios es muy santo. Y Dios no puede justificar el pecado, tiene que condenarlo, tiene que desecharlo del pecador para que entonces pueda entrar alguien a la vida eterna. Nadie pasará por inocente, dice su palabra, pero tampoco el justo pasará por culpable. Pero Dios no puede convivir con el pecado. Y vamos a mirar aquí en esta parte donde Jesús exclama que es quedado solo, que es abandonado por Dios, que es dejado solo en un momento. Es ahí cuando él dice en el verso 34, a la hora novena, 3 de la tarde, Jesús clamó en voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, o sabactani, no sé el acento, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchos se preguntan, cuando les pasan cosas difíciles en su vida, en nuestras vidas, cuando están sucediendo cosas que no deberían de suceder, cosas, dicen, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué muere tal persona, tal niño, tal inocente? ¿Por qué yo mismo paso cosas semejantes? ¿Por qué yo he enfermado? ¿Por qué me encuentro en esta situación? ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Hasta tú mismo te llegas a preguntar, ¿y dónde está Dios en mi momento en que yo estaba pasando eso? ¿Dónde está Dios? Muchos creen que Dios no estaba ahí en el evento, en la cruz, que no estaba ahí donde Jesús clama y dice, ¿por qué me has desamparado? Pero lo que acabamos de ver es que Dios está claramente ahí juzgando todo juicio de pecado y de condenación que los hombres hemos cometido en ofensa hacia Dios. Dios está ejecutando todo juicio ante Jesús que está clavado en la cruz. Ahí estaba Dios, pero no estaba para consolar a su hijo, no estaba para animar a su hijo, estaba para juzgarlo, para golpearlo tan fuertemente, como si pensáramos que Dios no ama suficientemente a su hijo, o que si verdaderamente Dios es capaz de abandonar a su hijo. No, todo lo contrario. Por eso Juan nos dice, mi Padre me ama, porque yo doy mi vida voluntariamente, dijo Jesús. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para luego volver a tomar. Ahí está el gran amor del Padre viendo la acción del Hijo que entrega su vida. El Padre está ejecutando el juicio de condenación. Pero está como el corazón roto del Padre haciendo el juicio. Como cuando algunos de ustedes, padres, le pegan a su hijo unos buenos hinchazos y dicen, hasta a mí me duele, porque se le pega con amor al hijo para corregir, no se le pega con odio, ni con rencor, ni con malicia. ¿Cierto? Ustedes que van a ser madres, apenas las jovencitos, a los hijos, los varones. Cuando le peguen a sus hijos, de seguro hasta le va a doler. Ese chanclazo duro, el barazo que se le queda marcado en la espalda, dice, hasta a mí me dolió, pero es que tengo que ejecutar un juicio para corregir. ¿Cierto? Pero muchos
He oído que dicen cuando le pega a su hijo, péguele, pero péguele con dolor. Péguele duro, pero péguele con dolor. Que le duela para que él sienta que lo hace por amor, para que él sienta que lo está queriendo en ese momento. Tú puedes sentir en ese momento, hermano, que tu corazón te está doliendo porque quieres corregir a tu hijo para que no siga en eso que está. O imagínate, el corazón de Dios no está abandonando a su hijo, pero está ahí azotándolo tan fuertemente como dice Isaías. Que Isaías lo podemos tomar como el evangelio que antemanos, como 500 años antes ya es predicado, ese evangelio acerca de Jesús, acerca de cómo iba a padecer, cómo iba a ser desechado por los hombres, y Dios iba a poner sobre él nuestro castigo. Nuestra condena iba a estar sobre Jesús. En ese momento Jesús, cuando habla y dice, ¿por qué me abandonas?, es porque Él está tomando toda nuestra culpa, todo tu pecado, y se está haciendo un pecador delante de Dios. Un pecador. Un vil pecador está ahí delante de Dios. Y Dios, ¿qué hace en ese momento? Dios es santo y no puede convivir con el pecado. Por un instante, por un momento, Dios que es santo, se tiene que separar de Él mismo, porque Jesús es Dios también. Dios se humanó, está en una forma humana, ahí como un hombre pagando la misma deuda que el hombre tenía con Él, pero no habiendo quien pudiera pagar la deuda a Dios. Dios mismo vino a este mundo, toma una forma humana, y es lo que Dios llama el Hijo de Dios. No habiendo quien pudiendo pagar la deuda, Dios mismo paga la deuda. Dios mismo pone su vida, pero no su vida eterna, porque no puede morir, pero una semejanza de hombre, de hijo de Dios. Un ser humano está ahí con todo el pecado de toda la humanidad. Todos tus pecados que has cometido estaban ahí en Cristo, en su cuerpo. Por eso 1 Corintios nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. ¿Dónde estaba Dios? Estaba en Cristo. Dios vino a este mundo para reconciliarnos, Él mismo. Pero ¿cómo puedo entender eso de que Dios mismo se está abandonando a sí mismo? ¿Cómo puedo entender eso? Como que fuera algo inexplicable, como que es algo inentendible. Se dice que cuando Martín Lutero leyó esta escritura, la tenía abierta ahí todo el día, y él sentado y meditando esta palabra, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. En otras palabras, Dios se abandonó a sí mismo. Dice que él no podía entender, por más que quería. Al final arrojó la mesa que estaba a su lado, y dice, lo único que puedo entender entonces es que Dios se abandonó a sí mismo, no habiendo quien pudiendo salvarnos. Dios mismo vino a pagar el precio por nuestra salvación. Digo, a veces como que nuestra mente no logra entender, pero podemos ver entonces que Dios sí está ejecutando el justo juicio. No es un drama nada más. No es una idea de que está ahí Jesús gimiendo por un simple dolor. Son millones y millones de infiernos que está viviendo instantáneamente por millones y millones de creyentes que han de ser salvos. Y usted se puede preguntar, ¿y cómo puede suceder eso? Que un hombre humano físicamente por solamente 3 horas pueda sufrir arduamente, profundamente, una eternidad de dolor en solamente 3 horas. ¿Cómo puede ser posible que pueda soportarlo? A lo cual un hombre contestó y dijo, sí puede, porque Jesús es infinitamente eterno, es infinitamente todopoderoso, es infinitamente santo, y por eso Él pudo sufrir en solamente 3 horas todo el castigo de toda la humanidad, de todos los pecados habidos y por haber. Es increíble que vemos ahí en Jesús la capacidad de poder sufrir toda la condena del ser humano. Es increíble. Pero ahí vemos que está en su dolor y en su momento, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Está citando el Salmo 22.
que precisamente habla de eso. Porque Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Hasta cuándo? Dice, clamo a ti y no respondes. Jesús está en la misma, está recitando el capítulo 22 de los Salmos. No el que no conozca las Escrituras o que lo esté narrando como un drama, sino que está experimentando ese dolor de ese salmo profético hacia él y está como diciendo, Dios mío, estoy esperando hasta cuándo va a terminar este momento que yo salga de aquí, de este dolor y sufrimiento. Aunque se expresa como un grito de desesperación, precisamente lo que dice el verso 34, dice ahí el narrador Marcos, está diciendo que él alzó la voz, clamó a gran voz, que lo que se traduce como megáfono, clamó a gran voz, como hoy lo conocemos, un megáfono que da un sonido fuerte. Y en esa expresión, en esa alta voz, él está recitando el salmo diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿O por qué me has desamparado? Ahora, vemos aquí que Jesús es la única vez que dice Dios mío. Siempre se refería Padre mío. Y hoy vemos que está clamando Dios mío. Porque está en esa humanidad para darnos a entender que es su Dios. Pero no es solamente un grito a ese Dios por desesperación o dolor, sino también una expresión de confianza. Porque el Salmo, cuando termina el Salmo 22, termina con una expresión de victoria, de gloria, de participación de ese Cordero ahí en el sufrimiento, pero que luego llega a una gran victoria por todo lo que pasó. Así que Jesús lo que está queriendo decir es, ¿hasta cuándo va a terminar esto? Pero también diciéndole a Dios, tú eres mi Dios y en ti tengo mi confianza. Cosa que nos puede servir a nosotros cuando estamos también así en esas desesperaciones, ¿no? Pensamos, Dios se ha ido, Dios no está a mi lado, Dios me ha abandonado tal vez. Pero esta expresión está diciendo también, Señor, oh Dios mío, en ti tengo mi confianza. En ti tengo mi confianza. Así es que vemos ahí que nuestro Mesías está en el Calvario, porque Él está pagando el precio de todos nuestros pecados, como dijo Juan el Bautista. También Pedro dijo, Él mismo llevó nuestros pecados en la cruz. Y el apóstol Pablo también está diciendo en Corintios que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La evidencia de que era el Mesías para toda la humanidad, para todo el mundo, es que Él murió en la cruz y llevó nuestros pecados según las Escrituras, como están escritas en Isaías, principalmente y en otros libros. En Isaías, que muchos años antes nos habla que Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, no por los suyos. Jesús no estaba muriendo por sus pecados, Jesús no estaba purgando sus pecados, estaba por los nuestros, solamente por los nuestros. En otras palabras, Jesús estaba sufriendo ese infierno para que ya nosotros quedemos libres de esa condenación. Lo que Jesús sufrió, lo que Jesús padeció fue suficiente para que nosotros hoy podamos gozar de ese perdón divino, de esa gracia sobreabundante, para que hoy tengamos confianza en Él. Que la muerte de Jesús fue suficiente para limpiarnos de todos nuestros pecados. Pero tienes que ver que Él estuvo ahí en tu lugar. Él estuvo sufriendo el infierno que era para ti por una eternidad. Él lo sufrió en su cuerpo. Y si tú lo crees con todo tu corazón, con toda tu alma, Dios te da una salvación tan genuina, tan segura. No fue un mito que Él murió. No fue una farsa que Él estuvo ahí sufriendo. Veamos qué más nos narra ahí la Escritura. Vamos a ver la deshumanidad de aquellos hombres que estaban ahí al lado, viendo a Jesús, clamando de esa manera, pensando que hablaba cualquier tontera.
y hasta se burlaron de él. Verso 35. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y, empapando una esponja de vinagre, que era vino corriente de los soldados, muy vinagrado, y poniéndole una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Era una burla, porque según los judíos tenían la idea de que como Elías no murió, sino que fue arrebatado al cielo, cuando un necesitado clamaba, Elías venía a su auxilio. Elías aparecía en el cielo. Entonces ellos oyen que Jesús dice: Eloi, Eloi. Están confundidos, no saben lo que Jesús está hablando. Pero él está narrando el verso o el capítulo 22 de los Salmos. Jesús no está diciendo Elías, Elías. Pero ellos confundidos, y por esa creencia humilde que tenían, se están burlando de Jesús. Van y le dan una caña con vinagre, con una esponja, para ver si resiste más, y burlarse: a ver, aguanta, no te mueras, y vamos a esperar si Elías viene a rescatarte. En otros evangelios se burlan más de él diciendo: confió en Dios que le salve, dijo que él era el Hijo de Dios, a ver, líbrele pues de esa cruz. Y se burlan más de él. Creíble, ¿no? Verso 37, más Jesús, dando una gran voz, expiró. Ahí murió el Señor. Alrededor de las 2 tardes, a las 3 de la tarde, en el momento que el Cordero era inmolado. Jesús es nuestra Pascua. Jesús es nuestro libertador. Con su sangre Él nos ha limpiado y nos ha salvado de la condenación. Y ahora la muerte ya no tiene esa potestad sobre nosotros, porque Cristo la venció en la cruz. Muy bien, verso 38 dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Era muy grande ese velo. Ese velo era altísimo, no recuerdo las medidas, pero también el grosor era algo muy grueso. No era un velo como que se usan las mujeres en la cabeza, un trapito ahí como una pabellón, ¿no? No, es un templo tan fuerte que dice que podían poner un caballo de lado a lado jalando y no lo podían romper ese velo. Era el velo era el que estaba en medio, que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Para entrar a la presencia de Dios, el sacerdote entraba una vez al año. Pero en el momento que está sucediendo la oscuridad, las densas tinieblas, hay un terremoto. Y en ese instante también, como otros eventos que hubo, el velo del templo se rasga por la mitad, separándose en dos. Y dándonos a entender, como dice Hebreos, que hoy tenemos libertad para entrar, no solamente al lugar santo, sino al lugar santísimo de la presencia de Dios, por medio del velo que ha sido rasgado de Cristo, del velo de su cuerpo que ha sido rasgado, podemos y tenemos acceso sin ningún obstáculo, sin ningún estorbo, ni tus pecados, ni los pecados de nadie, hoy pueden detenerte, que puedas entrar al lugar santísimo, a descansar, a implorar misericordia, a adorar a Dios, a confiar en Dios, a estar viviendo para Dios. Tienes el acceso libre para entrar a la morada misma de Dios, al estado, al lugar de compasión, al lugar de la misericordia de Dios. No necesitamos un cordero más. No necesitamos un hombre más que nos introduzca para con Dios. Hoy, cada creyente, cada hijo de Dios que ha sido salvo por la fe, por la gracia de Cristo, por los méritos que Él llevó en la cruz, tenemos acceso, libre entrada, para entrar hasta la misma presencia de Dios. Verso 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Wow, esto es increíble. Mire lo que está redactando aquí el escritor Marcos. Está diciendo que aquí hay un hombre con fe. En todo su trayectoria de Jesús, de los 3 años de predicar la palabra del Señor, ir para allá y para acá y por donde quiera que predicaba, cuando nos muestra el libro de Marcos y los otros evangelios, Él trataba de, por la enseñanza, trataba de captar la mente de aquellos oyentes. Pero por más que les hablaba de la palabra, por más que les trataba de abrir el entendimiento, ellos no decían que Jesús era el Hijo de Dios.
A lo que más podían captar, decían, es uno antiguo. Es Elías. O es alguno de los profetas que ha resucitado. Pero no podían ver en Jesús que Él era el Hijo de Dios. No podían verlo. Es más, cuando Él mismo lo declaró, ¿qué fue lo que hicieron? Lo condenaron a muerte. Estando delante de Caifás, dijo, tú verás al Hijo del Hombre venir en una nube junto con sus ángeles en aquel día. Dijo Caifás, no necesitamos más testigos, ha blasfemado. ¿Qué le ha condenado? ¿A qué? A muerte, gritaron. Jesús siempre trató de darse a revelar que Él era el Hijo de Dios. Ahora imagínate, este soldado probablemente debe estar en todo el juicio de Jesús. Él está cuando Pilato le dice, no encuentro a este hombre culpable, por 2 veces lo mete a juicio. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Qué dices tú de ti? Y Jesús en silencio como un cordero. Y sale Pilato y dice a los judíos y al público en general, no hallo ninguna culpa en este hombre para que sea reo de muerte. ¿Por qué queréis matarlo? Él queriendo liberarlo. Y probablemente el soldado viendo todo eso. Pero mira también la tortura. Mira los azotes de Jesús, el cuerpo despedazado de los latigazos y todo lo que fue lacerado con aquellos ganchos. De aquella forma inhumana que fue maltratado el Señor. Totalmente inhumano. Y aquel soldado viendo probablemente todo eso, ahora cuando está en la cruz Jesús, ahora cuando Él está a punto de morir, mira este acontecimiento, mira la oscuridad, mira el temblor, mira todo lo que está sucediendo, y mientras otros se burlaban de Él, mientras otros estaban todavía riéndose de que Jesús no era el Mesías, que Jesús no era el Hijo de Dios, un gentil, nos muestra la Escritura, un gentil, no un judío, un romano gentil está diciendo en un momento de fe, en un momento de creer en el Señor, verdaderamente, dice este hombre, era Hijo de Dios. Creemos ahí que para muchos que no pensaban que los gentiles podían ver el reino de Dios, aquí nos muestra que un gentil, uno así como tú y como yo, se dio cuenta que Jesús no estaba muriendo por morir ahí, sino que estaba pagando por su culpa, por su condenación, por todos los pecados que teníamos o que teníamos antes de ser creyentes. Jesús los padeció en la cruz. Y déjeme decirle algo más, hermano, usted que ya es creyente, que ya es nacido de Dios, usted le pertenece al Señor. Jesús lo compró en la cruz. Usted ya no se pertenece a usted, ni su tiempo, ni su estilo de vida, ni sus planes que usted tenga para vivir acá. Nada es de usted ya, porque usted le pertenece a Jesús. Si usted es hijo de Dios, Él lo compró. Dice el apóstol Pablo, no contristéis el Espíritu Santo. No lo contristéis. Porque el Espíritu Santo mora en vosotros, en vuestros cuerpos, que no son vuestros, que no son de vosotros, porque habéis sido comprados con precio de sangre. Así que no maltratéis tu cuerpo, no desperdicies tu vida en otras cosas que no tengan que ver con la vida de Dios. Porque Cristo, con todo lo que hizo en la cruz, te hizo suyo. Te compró a un precio tan alto que lo menos que podemos hacer ahora es vivir para el Señor. Lo que Él murió, lo que Él padeció en la cruz es suficiente para cualquier pecador que quiera cambiar su vida, que quiera salir de esa vida de condenación y que pueda experimentar el gran amor de Dios que Dios nos muestra en Cristo Jesús. Termino con esto. A veces nosotros no logramos comprender el grande amor de Dios. ¿Usted logra comprender el grande amor de Dios con que lo amó? A veces no lo podemos entender. Mi mente no lo puede entender. No podemos entender cómo Dios nos miró como pecadores y nos haya regalado la salvación. Lo tomamos como que es increíble, pero a la vez es creíble, lo tenemos ya por fe. Pero cuando estamos en una idea de que querer entender la grandeza del amor de Dios se nos hace imposible aceptar. Porque no logramos con nuestra capacidad finita, humana,
comprender el grande amor de Dios, como siendo tan vil pecador, nos haya regalado una salvación. Tú no puedes entender eso. Tú podrías pensar, bueno, que se lo regale a alguien que es bueno, pero a mí que he cometido tanto pecado, que he ofendido tanto a Dios, ¿a mí me está regalando una salvación? No logro entender el amor de Dios. Pero alguien dijo, para que primero entiendas el gran amor de Dios, primero tienes que entender la justicia de Dios. ¿Qué es entender la justicia de Dios? Que Dios estaba juzgando a Jesús ahí en ese momento. Mira la justicia de Dios. Ciertamente, como dijo el apóstol Pablo, para nosotros que hemos creído hoy, Cristo es la justificación, nuestra justificación, la justicia de Dios por medio del Evangelio. Dios ha juzgado en Jesús toda nuestra culpabilidad. Necesitas primero ver a Dios juzgando el juicio de condenación en Cristo y entender que Cristo murió en tu lugar, y entonces poder comprender más plenamente lo que es el gran amor de misericordia, de piedad, de justicia de Dios. Si no lo puedes ver a Jesús pagando en tu lugar, no puedes comprender entonces el gran amor de Dios. No lo puedes entender. Así es que creemos ahí que Dios mismo se despojó de sí mismo. Vemos que el mismo gran amor de Dios venció contra el juicio de Dios. Fíjese el excelente amor de Dios. Dios se despoja de sí mismo. Y el gran amor de Dios ha vencido la misma justicia de Dios. El mismo juicio de Dios fue consumido por el gran amor que Dios tiene para nosotros por medio de Cristo Jesús. ¿Puedes ver el gran amor de Dios ahí por ti? Cuando Cristo está en la cruz. Por eso muchos predicadores, si quieres ver el amor de Dios, mira hacia la cruz a Cristo condenado por ti. Y entonces verás que Dios te ama. Entonces verás que Dios demasiado ha hecho por ti. Claro, a veces la gente quiere justificar a sí mismo. Yo no soy malo, yo no voy a ir al infierno porque yo soy bueno. No, mira la cruz. Ahí estaba, alguien estuvo pagando tu culpa, tu juicio, tu infierno. Alguien lo vivió ahí. Pero ahora tú tienes acceso. Ahora tú tienes libertad como hijo de Dios para entrar a ese lugar santo, para entrar a ese lugar de Dios y un día estar enamorada con Él para siempre. Pero no dejes de tomar en cuenta lo que Jesús hizo por ti. Y si aún así tú todavía no has comprendido ese amor, es necesario que vengas entonces en fe hacia Él para pedirle que te perdone por tus pecados y reconocer que Jesús murió para eso, para que tú seas salvo, para que tú no vayas a condenación. Él puso su vida por ti. Te dijo Jesús: yo pongo mi vida y nadie me la puede quitar. ¿Quién es aquel amigo? El que da la vida por sus amigos. Dice, este es el que verdaderamente ama. Y Él nos ha amado con gran amor eterno. Póngase de pie. Y vimos a nuestro Mesías ahí en el Calvario, dando su vida, experimentando todo el dolor, todo el sufrimiento, para que tú no te vayas a pecar hoy saliendo de acá, para que tú no te vayas a condenación saliendo de acá, con una mente que te quiera sacar este mensaje. Cristo murió por los pecadores. Cristo padeció lo suficiente para que todo aquel que crea no se vaya a condenación. Cristo estuvo ahí. Cristo, Él derramó su sangre. Ahora tú, ¿qué tienes que hacer? Solamente deposita tu confianza en Él. Si en verdad crees que Él padeció por ti, si has reconocido que eres un pecador, puedes hacerte en este momento un creyente, pedirle perdón al Señor si es que no eres salvo, pero si ya lo eres, solamente dile gracias porque moriste en mi lugar. Yo debí estar ahí, Dios debió haberme condenado a mí, porque ese era lo justo.
pero su grande amor estuvo sobre todo. Un amor incomparable, un amor que no podemos entender. Tú con tus mismas palabras, haz una oración y dale gracias a Dios. Este es el Evangelio de esperanza que predicamos, que Cristo murió y resucitó, para que así también por la gloria del Padre, nosotros también al nacer de nuevo, andemos en una vida nueva. Una vida nueva. Un nuevo comienzo en Dios. Ya no como el mundo, ya no como los que no conocen a Dios, sino como los que conocen a Dios. Este fue el gran amor de Dios, que Cristo murió, el justo por los injustos. El que no tenía nada, ninguna mancha, vino a cumplir toda la ley, y aún así estuvo pagando para que tú no tengas que pagar nada. Señor y Padre Santo, gracias. Gracias por enviar a Jesús en una forma humana como un hijo y tomar mi lugar, Señor.